Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Ya estamos listos para esta charla técnica, la cual ha sido un tema muy solicitado por ustedes. Eh, Como siempre, hemos tenido tiempo para hablar de estos temas que son eh, las transmisiones CBT de Nissan. ¿Ok? Las transmisiones CBT de Nissan son abundantes, llegan constantemente a nuestros talleres y pues la verdad es que luego se complican las cosas. Y hoy tengo que comentarles muchos puntos que nos van a ayudar a entender las fallas. ¿Ok? Vamos a compartir un archivo para que lo exploremos y ya lo tengo aquí y podemos platicar sobre esto. Fíjense que todos los vehículos modernos, todos los sistemas modernos, yo creo que tal vez del 2010 en adelante, los vehículos tienen un buen de computadoras. Y los sistemas electrónicos se empezaron a vincular entre ellos. El motor con la transmisión, con el ABS, posteriormente con el body, posteriormente con la dirección asistida. Y bueno, al final un sistema, como es el motor o la caja, tienen una red de computadoras con las cuales comparten información. Entonces, muchos problemas actuales a veces afectan a la transmisión, aunque la transmisión no sea el origen del problema. ¿Ok? Por ejemplo, un ABS, cuando está fallando, podría no tener, por ejemplo, códigos. Podría estar trabajando raro y no tener códigos. Un ejemplo, una condición similar es cuando, por ejemplo, cambiamos un neumático y ese neumático es diferente a las otras ruedas. Tenemos cuatro ruedas y uno es diferente, pero a veces no genera código. Como quiera que sea, el carro va caminando, no genera códigos y sin embargo, la diferencia entre las ruedas puede provocar un conflicto en las señales y eso perjudicaría la manera en cómo se maneja el vehículo, cómo la transmisión también se pone a hacer cosas raras porque no está viendo una señal nítida, una señal como siempre se ve. Y entonces el sistema a veces está provocando que la transmisión se sienta rara, que falle, pero la transmisión no es la que está generando el problema. ¿Ok? Y así vamos a encontrar muchas fallas de índole eléctrico, funcionamiento, focos prendidos, ¿verdad? Nosotros que nos dedicamos al tren motriz, debemos de entender este tipo de cosas, que los módulos electrónicos se vinculan y al vincularse, haz de cuenta que lo que le pase a uno le va a afectar al otro. Y a través del tiempo y la experiencia nos vamos a ir conociendo esos efectos que suceden entre los módulos. Eso se los comento porque cuando llega un carro fallando de CBT, lo primero que pensamos es aferrarnos a que el problema esté en la transmisión. Y sí, es real. Vamos a decir que el 80% puede estar el problema en la transmisión, pero hay un fuerte 20% que a lo mejor lo que estamos buscando no está en la transmisión y está en la interacción que hay con otros módulos. Ese es un punto muy importante a tomar. ¿Ok? Y hay otro más, que estamos acostumbrados conocemos las transmisiones de hace mucho tiempo y estamos acostumbrados a que cuando llega un carro, los fallos, las cosas raras que hace la transmisión, pues la mayoría ya los conocemos, ¿no? Porque llegan constantemente. Cuando llegan los carros, a veces los manejamos antes de desarmar la transmisión y nos damos cuenta de las fallas. Pero después de un cierto tiempo, cuando ya crees haber conocido todas las fallas que la transmisión tiene, sí, aparecen nuevos fallos. Y es normal que aparezcan fallas que antes no habían aparecido por la razón siguiente. Porque muchos componentes que cuando reparamos por primera vez o por segunda vez la transmisión, estaban bien. Son componentes que estaban listos y trabajaban perfectamente. Todavía su ciclo de vida estaba lejos del desgaste. Sin embargo, muchos componentes después de tanto tiempo también se desgastan
y nos ofrecen nuevas fallas o fallas que se parecen a las que ya conocemos, pero al realizar la corrección que nosotros pensamos que se va a acabar con el problema persiste. Ah, caray, o sea, ese problema yo ya lo había resuelto con esta solución y ahora no. Y eso es porque hay componentes que también no los vimos, no los checamos y también sufren desgaste, que a veces no los cambiamos, los vamos a reutilizar una vez, los volvemos a reutilizar dos veces, hasta que llega un momento en que ¡pum!, frenan y nos empiezan a generar fallas que antes no teníamos o fallas que ya habíamos resuelto con ciertas correcciones, pero ahora nos sorprende que con las correcciones hechas no se quita el problema al 100%. Entonces tenemos que hacer el análisis de checar componente por componente y aquellos componentes que vemos que reutilizamos, seguramente ahí está el problema. Bueno, pues vamos a iniciar. La idea que tenemos ahorita es presentar en los siguientes cursos las dos transmisiones CVT de Nissan de nueva generación, pero para vehículos con motores grandes, ya sea en 4 cilindros o con 6 cilindros, pero con motores no que están abajo de 2 litros, sino arriba de, y que tienen mucha fuerza. Estamos hablando de vehículos como Kik, como X-Trail, como Pathfinder, como Altimas, como Muranos. Ese tipo de vehículos son los que queremos ver. ¿Y por qué queremos ver esos dos? Porque tienen muchas cosas similares. Entonces podemos ver dos cosas como la JF016 y la 17 que tienen muchas cosas similares. ¿Son diferentes? Sí, pero el procedimiento de trabajo es muy similar. Entonces podríamos aprovechar, ahorrar tiempo en algunos puntos para hablar más de las fallas. ¿Ok? Nos podemos aprovechar que se parecen y hablar mucho de las fallas que tiene la JF016 y las fallas que tiene la 17, que sí hay algunas que son similares, pero no todas. Hay algunas fallas que son más comunes verlas en la 16 y otras verlas en la 17. ¿Ok? Bueno, pues aquí vamos a compartir esta información que tenemos aquí. Pues para muchos dicen, es que ya esto ya lo vimos mucho tiempo así, pero son sistemas que todavía están presentes y que suelen llegar mucho, Y la verdad es que, fíjense bien, yo he visto que, eh, ahorita les voy a poner unos ejemplos, pero siguen batallando con los variadores y ahorita les voy a explicar por qué, ¿vale? Bueno, pues vamos a arrancar con esta pequeña presentación que nos va a servir para poder explicar muchas cosas. En este caso voy a hablar de la JF017 aplicada en las Pathfinder, en las Máximas, en la Murano y por ahí algún otro vehículo la pueda tener. Y todavía no estamos hablando en sistemas híbridos, ¿ok? Porque hay híbrido tanto en la JF016 como en la 17. Bueno, esta acción empieza en el 2013, pero la JF017 me parece que dejó de estar en vehículos como por ahí el 2020. Ya en algunos vehículos como la Pathfinder, esa transmisión ya no está disponible. Sin embargo, hay un buen de unidades fallando. Ok, y ahorita les voy a ir contando cosas que van pasando al día a día con este sistema. También aparece la Murano, y aquí hay mucha Murano, aunque no son de México, hay algunas Murano que vienen de Estados Unidos, ¿ok? Pero ya son parte de nuestro parque vehicular. Y no son las mismas, si tienen diferencias, hay cosas que son diferentes. Bueno, pues para variar, lo primero que nosotros debemos de saber es que todas las transmisiones que vamos a trabajar tienen un código, lo cual es bien interesante e importante, porque según el carro, es decir, según el tipo de motor que tengas, según el tipo del año del carro, el año, va a haber un código y posteriormente, por ejemplo, si yo tengo 2013 y 2014, son lo mismo, es la misma caja. Pero si yo me voy al 2015 y 2016, ya no. Yo no puedo usar 13 en el 15, ni 15 en el 13.
cambia. Y después más adelantito también va a haber otros cambios, ¿ok? Y yo puedo tener una transmisión colocada en un carro y no es la que le corresponde. Es lo que yo les decía, por eso a veces algunas fallas no las logramos sacar, no las entendemos. ¿Por qué el carro sigue fallando si ya hice mi máximo esfuerzo, ya hice todo lo que sé de CBT si el carro sigue igual? Bueno, lo que pasa es que las transmisiones van cambiando también, no es la misma que tenemos. Y los códigos nos van a ayudar, porque los códigos se aparean, se unen con lo que es el tipo de carro, el tipo de motor y el año. ¿Ok? Yo puedo tener una JF 017 que bien le puede quedar a una Murano, o le puede quedar a una Infinity, o le puede quedar a un Máxima, ¿verdad? Entra perfectamente en el motor 3.5, pero hay una diferencia muy importante y esa es en el paso del diferencial. ¿Ok? Por ahí empezamos en la incompatibilidad, pues los pasos de los diferenciales piñón y corona no son los mismos. ¿Ok? Yo veo las cajas igualitas, sí se ven igualitas por fuera, pero internamente sí hay diferencias. Y esa es una diferencia muy importante, por eso es importante ver los códigos. Una transmisión moderna, ¿la puedo poner en una que no es tan moderna? Sí, pero conservando ciertos componentes, porque si no, si tú cambias por completo la transmisión nueva a uno de modelo anterior, no funciona. ¿Ok? Uno de los puntos muy importantes es el diferencial, el piñón y la corona. ¿Ok? Allí es una de las claves para que, no obstante, esta caja la acabo de comprar y es muy reciente, la puedo hacer funcionar en un vehículo 2013, pero siempre y cuando conserve aquellas cosas que no debo de cambiar en ese modelo. ¿Ok? Sí se puede. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de algunas cosas que son importantes también con las cajas nuevas. Entonces, recuerden esto. Siempre chequen los códigos de la transmisión. Siempre chequenlos. Porque estos te están diciendo para qué motor, para qué vehículo, para qué año. Y con eso, bueno, pues tú ya sabes si tú la puedes poner tal cual, o si la puedo poner, pero la voy a abrir para hacer unos cuantos cambios y esta me pueda funcionar. ¿Ok? Me pueda funcionar. Oye, y bueno, vamos a ver más adelante lo que pasaría con la manera de trabajar de la caja, con su software, por así decirlo, que haríamos cuando la caja es muy reciente. Pero la verdad es que no le afecta, porque aquí lo que estamos aprovechando es lo mecánico. ¿Ok? Nada más si tendríamos que actualizar su software del TSM, nada más. Y eso lo haríamos también en las reparaciones. Cuando reparamos una transmisión, ya cambiamos todas las partes habidas y por haber. Y al final, como cambiamos el cuerpo de válvulas por uno nuevo, tenemos que actualizar su calibración. ¿Ok? Entonces, eso pasa cuando estás cambiando una caja nueva, eso pasa cuando reparas una transmisión, eso es un procedimiento que tienes que hacer sí o sí. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo del código de la transmisión, perdón, ya me pasé. El código de la transmisión está un ejemplo que lo encontramos ya sea en una calcomanía, ya no lo vamos a encontrar en calcomanía más que en las cajas nuevas, ¿no? Porque las cajas ya tienen tanto tiempo que el agua, que el aceite, que todas las cosas que pasan por ahí, pues ya hicieron pedazos esa calcomanía, pero está grabado en la tapa delantera, cerca de la pared de fuego, ahí tenemos el código de la transmisión. Un ejemplo es de la 3WX5B, ¿ok? Es el ejemplo. Hay un catálogo donde tú puedes ver estos códigos y te puedes dar cuenta para qué es, para quién es esa caja. Pero ese catálogo creo que nada más llega hasta el 2017, así es que cajas más recientes no tendríamos acceso. Pero pues para eso están las concesionarias, las agencias, en donde oigan, quiero ver para qué modelo o qué tipo de caja es con este código. Alguien te puede ayudar y te puede decir, mira, este es de tal a tal año, para tal y tal carro y con este motor. O te van a dar algún tip que no creo que se queden callados para que tú sepas si es correcta, este carro tiene esta caja, es correcto que esté ahí, es incorrecto. O te venden una transmisión con otro código que no es el tuyo, quieres saber para qué vehículo es.
para ver si hay compatibilidad. Y tú dices, bueno, es que si son iguales, la pongo tal cual, pero si no son iguales, la tengo que abrir, ¿no? Cosas así. Esos códigos son importantísimos tanto en la 16 como en la 17. Y en general, en toda la CBT, inclusive en la JF015 o en la 20 también. Bien, aquí tenemos algunas características. Esto es lo que identifica la JF017, pero también se parece a la 16 porque la 16 también tiene el enfriador enfrente. Ok, hay algo que no son iguales la 16 con la 17 y es el cárter. Pues el cárter tiene como un chipote en la parte de abajo y la 16 no tiene eso. ¿Ok? Esa no tiene este chipote. El cárter de la 16 es totalmente liso y este tiene este chipote. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre estas dos CBTs. Así a simple vista. ¿Ok? Eh, Hay otra diferencia también. Pero mira, aquí estamos hablando de los componentes que ya sabemos que tiene la CBT, que la CBT tiene componentes convencionales y el CBT o el variador. Los componentes convencionales los vemos en todas las cajas y eso es el convertidor, el embrague de avance, el de reversa, el planetario, ¿ok? Pero aquí hay algo que vamos a ver. Por ejemplo, el planetario, digo, un convertidor no es el mismo en la 17 que en la 16 cambia. Y aquí hay una clave porque el embrague de avance no es el mismo en la 16 y en la 17, o al menos la flecha, ¿no? La flecha de entrada hace la diferencia en la 16 y en la 17. El embrague como tal y el aro del sensor es lo mismo. Los discos lo mismo, el pistón lo mismo, es lo mismo. ¿Ok? Pero la flecha no, la flecha de la 16 es más cortita y la de la 17 es más larga, ¿ok? Por eso te estoy diciendo que el convertidor tampoco es igual. Pues el convertidor de la 17 es un poco más ancho y la 16 más angosto. Y la razón es, pues, la flecha de entrada, ¿no? ¿Ok? Yo lo aprendí porque una ocasión armé una transmisión y dejé un embrague de JF017 en una 16 y fallaba. Teníamos muchos códigos del TCC y pues cambiando el cuerpo y cosas así, no se mejoraba, tuve que bajar la transmisión y noté que estaban rebabas en el convertidor y en la flecha y entonces ahí vino la duda, como si la flecha estuviera rozando en el convertidor. Entonces, como era más larga, sí estaba rozando en el convertidor. Entonces tenía cercas una 16 y chequé los dos cloches y ahí fue donde me di cuenta que eran de diferente altura. La 17 es mira. Tiene aquí un borde en la flecha, en la parte del medio hay un borde. La 16 no lo tiene, ese borde. ¿Ves? Entonces, no es que el close sea diferente, el close de alguna manera es el mismo, pero la flecha no. La flecha cambia y el convertidor también cambia. Pues eso es importante saberlo porque luego tenemos los problemas y no reaccionamos luego, sino que tenemos que hacer mucho análisis. Acá tenemos el planetario y el embrague de la reversa. En el planetario casi no hay tanto tema, al parecer no varía tanto entre la 16 y la 17, prácticamente es el mismo. Pero lo que sí cambia es que en la 16 y el 17 el émbolo es diferente. Entonces el housing de una 16 no es igual a un housing de una 17. Y porque también cambia la cavidad donde va a estar el émbolo. Uno es más chico y el otro es más grande. La 16 el émbolo es más chico, la 17 es más grande y no es igual. No podemos poner un housing de una 16 y ocuparlo en una 17, no se puede. Que si hay diferencia en el embrague de reversa, que es la parte central de la transmisión. Y ya con eso, ¿para qué te digo? No es posible, no hay compatibilidad. Y aparte, externamente, recuerda que hay cuerdas para poner soportes y muchas cosas y no son compatibles. No podemos poner ahí los soportes y componentes. ¿Ok? Sí, ahí es la 16 con componentes de la 16 y la 17 con los de la 17. Estos planetarios los venimos usando desde las anteriores generaciones JF011.
Sí han cambiado un poquito, pero yo creo que la medida no varía tanto. O sea, sí, no es igual, pero no hay tanta diferencia entre el uno y el otro. Bueno, aquí tenemos esto, grábenselo bien, por favor. No quiero explicarles cómo es lo del variador, no es eso, sino que grábense cómo es esta polea. Esta polea es la polea de salida, la que tiene el resorte, polea secundaria. Y lo que quiero que vean ustedes es que esta polea es confiable. Este tipo de polea es confiable. Porque Nissan sacó otras poleas secundarias, no la primaria no hay lío con este tipo de poleas, ¿ok? Y al parecer la parte hidráulica, donde va a estar el émbolo que sube y baja, se parecen un poquito, ¿ok? Estas poleas son las que ustedes deben de buscar si necesitan una polea, porque tanto en las transmisiones nuevas como en las transmisiones nuevas como en los variadores que luego te venden en los refaccionarios. Alguien, ya tengo variadores nuevecitos y te los doy en 13 o en 12, en 10, en 9, lo que sea, ¿ok? Bueno, pues les quiero decir que si la polea no es como esta, no lo compren, ¿ok? Llegó un cliente con una transmisión, dice, es que el cliente apenas tiene 6 meses que puso su transmisión nueva y ya le falló. ¿Cómo? Sí, la compraron en la agencia. Y se le dieron, había una oferta, lo que tú quieras, del costo que normalmente cuesta una caja de esas que casi es de 100,000 pesos, pues se la dejaron como en 60, tal vez hasta un poco menos. ¿Ok? Y al principio todo bien, bien contento al cliente, jalando su vehículo, y no le duró mucho el gusto, pues como a los 6 o 7 meses ya le empezó a jalonear. Y pero no nadie se lo explicaba, pues no es como para cambiar el cuerpo de válvulas o cualquier cosa de estas. Total de que desarmaron la transmisión y consiguieron otro variador, porque el variador que tenía ya estaba un poco, no estaba totalmente rayado, no era algo que no se pudiera reutilizar, pero la verdad es que no se querían arriesgar y vendían un variador y lo pusieron. Entonces el carro jaló otra vez un ratito y volvió a fallar y entonces con una caja que parecía ser, bueno, que era nueva, ¿ok? Entonces fíjense lo que sucedió. Por experiencia, esta polea que está aquí, no sé si ustedes alcancen a ver la diferencia, pero estas dos poleas son diferentes. Esta es de un tipo y esta es de otro tipo. Existen las dos. Es muy común que te puedan vender una como esta e inclusive en algunas transmisiones nuevas viene ese tipo de polea. Y eso fue lo que generó el conflicto con esa transmisión que era nueva, pero traía este tipo de poleas. Y luego los amigos compran un variador y trae esa polea. ¿Ok? Entonces, eso no. La que sí sirve es esta. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa a esta? Bueno, en esta ranura que se ve aquí, aquí fuga aceite la polea. Aquí fuga el aceite y fuga mucho. Si tú le aplicas con aire en la parte donde se alimenta la polea, y tú aplicas aire, por aquí se va a salir el aceite. Entonces imagínate cuando una polea ya está caliente y la cantidad de presión que lleva, que se fugue por ahí esta unión, pues va a provocar fallas. Y lo vuelvo a repetir, estas las vas a encontrar. Quiero una polea, ¿quién tiene? Yo tengo, ni nuevas. ¿Cuánto? Tanto. Abres una caja nueva y te hay una polea de estas, no te va a servir. Tal vez al principio te funcione. Vinieron con ese defecto que tienen una fuga aquí. Yo he visto muchas poleas como estas. No lo creía porque dije, bueno, primera que fugó, ha de haber recibido un golpe o qué sé yo. Después todas las estuve checando, todas las que caían y todas jugaban de aquí. ¿Ok? Entonces, entiendo que una caja nueva puede funcionar, pero si trae este tipo de polea, no va a durar mucho cuando ya esté fallando. Y si yo compro un variador y viene con esta polea y la pongo en una caja, voy a tener problemas. El otro punto con estos variadores es que se hacen muchas pelotas, muchas bolas,
se me distraen mucho y a veces les cuesta mucho trabajo cómo instalar los tubos de la cadena cuando es algo muy sencillo. ¿Ok? Pero son detallitos que les ha sucedido a muchos técnicos y sobre todo aquellos que por primera vez se aventuran en trabajar con una JF017. Hay muchos, muchos, muchos que se están queriendo dar confianza, están queriendo trabajar con transmisiones CBT y son sus primeras experiencias y a veces duelen porque no tan fácil se pueden resolver, aunque para nosotros que ya tenemos años de conocerlas, para nosotros ya es algo sencillo. Bueno, tampoco quiero exagerar en decir sencillo, pero ya podemos brincar ciertos problemas, no todos, podemos brincar varios problemas, como si fuera una carrera de obstáculos, ¿no? El que no tiene mucha experiencia va a atorarse en el primero o en el segundo obstáculo, o libra bien el primero, pero ya el segundo y el tercero ahí se está cayendo. Y nosotros, pues, no es que seamos súper técnicos, ¿no? Sino la experiencia, el uno, el 2, el 3. Hay que tomar en cuenta que a nosotros también nos pasa lo mismo. Cuando empezamos a trabajar un sistema que no conocemos, igual que el principiante, tropezamos. Pero como hay trabajo abundante a través de la llegada constante de los sistemas, de las transmisiones, uno va aprendiendo. Te tropiezas, pero vuelves a levantarte y ya en la segunda ocasión empiezas a brincar los obstáculos, ¿no? Es normal, es una situación que nos puede pasar a todos. Entonces, nosotros ya pasamos nuestra etapa de reconocimiento, de aprendizaje y vamos más adelante, pero eso no quiere decir que no tengamos problemas. Eso sí, como vuelvo a repetir, problemas siempre va a haber. Algunos que ya conocemos se resolverán rápido y lo que no conozcamos va a tardar, pero se puede resolver. ¿Ok? Es la realidad para todos. O sea, aquí no hay supergenios. Porque lo que nosotros recibimos cuando llega una transmisión por primera vez, muchas cosas las conocemos, pero una buena parte de ese sistema lo desconocemos y solo a través de la práctica y la constancia, o sea que lleguen varios vehículos, es cuando vamos dominando el sistema o vamos entendiendo el sistema y lo vemos muy familiar, pero no es la primera vez cuando tú haces una transmisión en que ya lo sepas todo. Eso es a través del tiempo. ¿Ok? Nosotros ya tenemos muchos años trabajando con las CBTs, muchos machucones hemos tenido, pero hemos visto las causas de las fallas, ¿no? Y como Nissan hubo un tiempo en que era como fiebre, que llegaban una tras otra, pues fuimos aprendiendo muchas cosas y íbamos viendo cómo podíamos lograr que una caja quedara bien, ¿verdad? Realmente a veces en el inicio es acierto y error. Pero a veces cuando te tranquilizas y empiezas a analizar las cosas, empiezas a entender el porqué de las fallas. ¿Ok? Y eso te ayuda mucho porque ese entendimiento lo vas a ir aplicando a todos los trabajos que te van llegando y te va a ayudar a diagnosticar, te va a ayudar a hacer las cosas más seguras. ¿Ok? Bueno, pues ese es un punto que siempre les comparto porque es algo sencillo y a la vez pasa desapercibido, ¿no? Porque tú vas a decir, ya traje mi variador nuevecito, vamos a instalarlo, subimos la caja y vámonos, ¿no? Es correcto. O sea, esos serían los pasos, como tú lo estás diciendo, correctos. Pero no sabes que esas tienen defecto, ¿ok? No sabes que eso tiene defecto y todo tu plan va a funcionar por poco tiempo. Porque al principio a lo mejor funciona, no es tan complicado que funcione, pero después el cliente va a empezar a decir que hay un jaloncito, ese jaloncito va creciendo hasta que te deja el carro ahí para que lo corrijas. Y puede ser por eso. ¿Ok? Muy bien. Ya sabemos todos el problema que hay con las válvulas de las bombas. ¿Ok? Pero como ese problema ya viene de mucho tiempo, ya no nada más estas válvulas fallan, sino también lo interno de la bomba podría también ya tener desgaste. A veces tenemos la costumbre de agarrar la bomba, pum, 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 darle una lavadita y cambiarle su válvula y vámonos. ¿Sí? Porque la válvula que tiene Transgo
No tenemos que lijarle nada más con que limpiemos todo bien, bien, bien. Y aunque esté rayada la parte donde trabaja la válvula, aquí no pasa nada porque la válvula de transgo viene con su buje y no va a trabajar en el área donde trabaja la válvula original. Y bueno, pues parece que esta es una buena corrección y una seguridad de que esto funcione. Pero el problema está en que ya la bomba no nada más está mal en la válvula, sino también está mal en sus tapas, en el rotor y te puede producir baja presión y ruido. ¿Ok? Entonces las bombas hay que revisarlas muy bien, porque si no sirven, se reemplazan. Y si aún todavía pueden funcionar, bueno, a lo mejor cambiando la válvula, podemos usar una, no sé, de Sonax tipo original o podemos poner una de Transgo. Cualquiera de las dos para mí funciona. ¿Ok? Ahora, quiero mostrarles aquí los solenoides y después les voy a explicar por qué. Cada solenoide tiene un nombre. Déjame ver si acá está su nombre. Bueno, aquí no viene el nombre. Aquí creo que lo estamos hablando por la función. ¿Ok? Pero luego los solenoides tienen un nombre, que el G, que el A, que el B, que el D, etcétera, etcétera. Y a veces los códigos a veces aparecen por la letra del solenoide, no por su función. Pero bueno, aquí vamos a ver. Estos cuerpos, 80% o 90% no se reutilizan. Es decir, se quitan de la caja, se guardan y se ponen uno nuevo. ¿Ok? Fíjate que si yo tengo una transmisión 2013 o 2014 y tengo por ahí guardado un cuerpo del 2017 o 16, sí se lo puedo poner a la 13, porque ya está más actualizado ese cuerpo de válvulas. Pero un 2013 ya no se lo puedo poner a nadie, porque no hay otro modelo anterior al 13, ¿ok? Los cuerpos se van actualizando, ¿ok? Yo a un cuerpo que le quite a un 17, a una modelo 2017, ya no se lo puedo volver a poner a esa transmisión. Tengo que conseguir uno más reciente, uno actualizado. Pero el del 17 que está más actualizado que el del 13 o del 15, a lo mejor lo pongo en ese modelo y si ese cuerpo está en buen estado, funciona en esa transmisión. ¿Por qué? Porque es más actualizado que es 2015, por ejemplo. ¿Ok? Pues no los vamos a tirar porque eso le pueden quedar a los modelos anteriores y los modelos recientes, pues no nos queda otra más que comprar uno nuevo. Todos se van a preguntar por qué. Es que los cuerpos como tal, cuando pasa el tiempo, ya no tienen la capacidad del volumen que requiere el sistema. Pues el sistema también se va desgastando y requiere más fluido, más dinámica con el aceite para que el CVT funcione bien, pero tanto el software como el cuerpo de válvulas como que van envejeciendo, como que ya no tienen esa capacidad de hacer que la transmisión trabaje bien y por eso al comprar un cuerpo de válvulas sus componentes tienen más flujo volumétrico y tanto el casco, tanto las válvulas como los solenoides al ser nuevos bueno, hacen que el CVT vuelva a funcionar. Estos sistemas ya no tienen memoria como los modelos anteriores que tenían una memoria adentro. Pero bueno, aquí te voy a explicar para qué son los solenoides y después vamos a hablar sobre los códigos. El número uno es el solenoide selector. Es el único solenoide que es diferente a todos los demás. Los demás se parecen. Porque el solenoide selector no necesita trabajar con mucha presión. ¿Ok? El solenoide selector es el que va a aplicar reversa o va a aplicar dry. También es muy común tener códigos de este solenoide. Aplica reversa, aplica dry con la válvula manual. El solenoide genera la presión, se lo manda a la válvula manual y la válvula manual, si está en dry, lo aplica en el avance, tambor de avance. Si está en reversa, aplica el embrague de reversa. ¿Ok? Pero el solenoide es el que genera la presión. Ese es el solenoide selector. ¿Ok? Y obviamente que para aplicar un embrague no es lo mismo que una polea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este no va a manejar tanto volumen de fluido. Por eso no podemos hacer revolturas, no lo podemos quitar de aquí y ponerlo en otro lado, no. Porque ese no es de mucho flujo de aceite.
Enseguida tenemos el solenoide de presión de línea. El solenoide de presión de línea sí maneja mucha presión, tanta como la que puedas ocupar en la polea secundaria o primaria. Pero también a veces no es bueno, precisamente, o no vamos a lograr mucho intercambiándolos. A lo mejor va a haber una mejoría si hay algún intercambio de solenoides, pero a veces la solución no la vamos a lograr al 100% hasta que no cambiemos uno nuevo. Ok, entonces el 2 es el de la presión de línea, el 3 es el de la regulador de la polea secundaria. Entonces, el 2 y el 3, cuando el carro está parado, es una copia el uno de la otra. Hacen exactamente lo mismo el 2 y el 3. Cuando estamos arrancando el carro y vamos como a 40 kilómetros por hora. Porque ya después en adelante, cada quien va a seguir su camino y van a manejar volúmenes de aceite totalmente diferentes. El 2 y el 3. Presión de línea, polea secundaria. Y el que tenemos acá enfrente, que es el de la polea primaria, ese maneja volúmenes altos, pero no tan altos como el 2 y el 3. ¿Ok? O sea, también maneja presión de aceite alta, pero sobre todo en el arranque. El CVT tiene una posibilidad de tener muchísima presión, tanta como 800, pero no en todo el momento. No en todo el momento tiene 800. De hecho, solo tiene ese incremento tan alto de presión en el arranque. Y depende de cuánto aceleres. Si tú aceleras más del 50%, o tal vez hasta un poquito más del 50%, la presión en la polea secundaria, nada más en la polea secundaria, y la presión de línea pueden alcanzar 800 psi, pero solo en ese momento. En el arranque, presión de línea, presión secundaria, pueden experimentar 800. ¿Cuántos segundos te gusta que permanezcan los 800 psi? Tal vez unos 30 segundos. 30, 40 segundos. Porque el carro, conforme va arrancando, va haciendo cambios, cambios, cambios. El CVT es continuamente variable en los cambios. Esto no dura mucho tiempo la presión alta. Y después va bajando. Y de aquí a que vuelvas a tener una presión tan alta, es hasta que te vuelvas a parar y vuelvas a arrancar el vehículo. O lo muevas en reversa. Ahí podemos tener una presión alta. Nada más. ¿Ok? Ya sobre la marcha, cuando vas rebasando un carro, no llegas a 800, ¿ok? No llegas a 800. Lo más que llegarás será 450, tal vez 500, pero no a 800. Y la presión alta en un inicio es alta en la polea secundaria, ¿ok? Entonces cuando vas muy rápido, a lo mejor la presión va a ser alta, pero en la polea primaria y no en la secundaria, ¿ok? Entonces la transmisión CVT es 80% hidráulica. Ya lo he dicho muchas veces, pero es importante para todas aquellas personas que no están tan familiarizadas con la CVT y para nosotros, para refrescar que este sistema es muy hidráulico y aquí nuestra habilidad en los sistemas hidráulicos nos va a ayudar a hacer un buen trabajo y hacer un buen diagnóstico. ¿Ok? Ahí está la clave de todo esto. Ven, acá también tenemos un solenoide que es para el TCC. Y haz de cuenta que ese solenoide TCC es un dinosaurio. Lo tenemos desde la JF011 y lo seguimos teniendo en las cajas más recientes. Pues imagínate, salió en el 2007, primera generación CVT en México, nada más aquí en México, en otros lados apareció desde antes. En 2007 aparece la CVT con un solenoide TCC tan igual como el de ahorita, que ya estamos en el 2020. Es un dinosaurio ese solenoide ETCC. Y le sirve al modelo viejo que al modelo moderno. Después tenemos los sensores de presión que se fueron actualizando para mejorar la señal y ayudar a la TCM al control del volumen de aceite que se va a poleas y a todos los demás componentes. ¿Ok? Pero aquí lo interesante es lo siguiente, que aparece mucho en 16 y en 17 un código que habla sobre el solenoide B. Y yo lo único que les quiero decir es que no existe el solenoide B, para que ya no se preocupen, ¿ok? Porque muchos quieren el manual o andan preguntando o andan diciendo y aquello y esto, que el solenoide B, que quieren cambiar el solenoide B. Pues yo lo único que les puedo decir es que si quieren cambiar el solenoide B están perdiendo el tiempo. Eso no existe.
Eso es un distractor. Bueno, vamos a decir que funciona así, ¿no? El solenoide B ni siquiera existe y en la carta de diagnóstico, si es que tienen una carta de diagnóstico ustedes, pueden darse cuenta que ese código se refiere a una falla en el sistema, pero si la falla ocurre a baja velocidad, el problema va a estar con el solenoide de presión de la polaridad secundaria. Y si este código aparece siempre cuando llegas, más no sé, a 60 o 70 kilómetros por hora, el problema puede ser el solenoide de la polaridad primaria. Pero, honestamente, si cambiara los solenoides, aunque fueran nuevos, no solucionarías el problema. ¿Ok? Así es el tamaño del problema. Ahora, si cambias el cuerpo de válvulas y solo lo cambias por cambiar, tampoco se solucionaría el problema. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues solamente te digo que la JF016 y 17, que es la que vamos a tomar estos temas, son muy similares y una de las cosas en que son muy similares es en su forma de diagnosticar. La manera de diagnosticar estas transmisiones es totalmente diferente a las cajas anteriores. No usen el sistema de diagnóstico de la JF011 en estas transmisiones, no les va a funcionar. Yo me sé muchas fallas de JF011. Sí, pero esas son para allá. Eso no funciona aquí. Eso es otro boleto, es otra cosa. Esto inclusive es hasta más fácil que los modelos anteriores. Aquí es más papita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos códigos y fallas que tiene la 16 y la 17 vienen boletinados. ¿Y qué es eso? ¿Qué? No, nunca había oído eso. Bueno, si no lo habías oído es que, mira, todas las cosas cuando son nuevas, una caja cuando es nueva de 6, de 8, de 10, de los cambios que tú me digas, fallan. Tienen fallas prematuras. Es un hecho. Pasó con la 6L80, con la 8HP45, no, con todas las cajas, la de 10 cambios, todas fallan. ¿Por qué? Porque a veces el fabricante no tiene tanto tiempo para hacer pruebas. Yo creo que si tiene tiempo para hacer pruebas como era antes, pues se detectan ellos solitos las fallas. Antes un carro, entre año y año, solo cambiaba bien poquitas cosas, la pintura, no sé, algo. Eso eran 70s, 80s, no cambiaba. Para que le pusieran otra transmisión al carro o otro motor, pasaban siglos. Pero hoy los carros no van a ese paso, no van a ese ritmo. Los carros diario están cambiando cosas, muchas cosas. Entonces, esa aceleración de tener carros diferentes para lograr la venta hace que muchos vehículos fallen muy rápido. Ahora, como todo es electrónico, muchos problemas se pueden corregir con software. Sí, problemas se pueden corregir con software, pero no todos. Por ejemplo, si una pieza sale defectuosa, eso no lo puedes corregir con un software. Pero te das cuenta cuando una pieza sale defectuosa porque alguien te dice, mi carro no tiene reversa, mi carro no tiene cuarta, y luego no eres tú, sino son cientos de personas que les está pasando lo mismo. Entonces, vámonos a la planta a analizar esos componentes, no analizar toda la transmisión, no, analizar lo que está pasando en cuarta, lo que está pasando en reversa, lo que está pasando en segunda, porque ya intentamos corregir ese problema con software y no lo corrigió, entonces quiere decir que hay un daño interno. ¿Ok? Entonces, bueno, la planta de alguna manera dice, ya este componente se soldó, este componente se quebró, este componente se dobló, etcétera, etcétera. Vamos a corregir esos componentes y de aquí en adelante las demás transmisiones pues ya no van a salir con los componentes defectuosos. ¿Ok? Hacen ese arreglo, a los carros que están fallando les mandan llamar, hacen una campaña y corrigen lo que se tiene que corregir. La planta de Yatco de Nissan ya no te da otra caja, ya no te da otra caja. Tú tienes que mandar un reporte y ellos van a considerar el reporte y te van a mandar lo que ellos creen que va a solucionar el problema, el variador, valeros, todo lo que sea necesario. Okay, eso es lo que van a mandar. No una otra, cambia esta caja, no. Las correcciones nada más te van a mandar. Entonces, todo va cambiando muy fuerte. Y las fallas prematuras sí se pueden corregir con software, pero si no se corrigen con software, hay algo mal adentro
La planta, tarde que temprano, y más temprano que tarde, tiene que moverse para corregir los fallos naturales, los fallos que vienen de origen. ¿Ok? Y eso pasa con todas las transmisiones nuevas. Por eso vienen los boletines. Oye, que si tú tienes este código, que es el TCC, que es del solenoide D, y este, y este, y este, sigue este procedimiento. Sigue este procedimiento, no dice, pues ahí está la carta de diagnóstico, checa la resistencia, cambia. No, eso no existe. O ignora la carta de diagnóstico. Porque los boletines te van a ir llevando paso a paso a lo que tú realmente tienes que hacer para solucionar el problema. Y no te espantes porque los códigos, aunque tú hagas y deshagas queriéndolo arreglar, no te va a servir, no te va a funcionar, la verdad no te va a funcionar. El diagnóstico moderno es diferente totalmente. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros les explicamos en el curso qué hay que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer que sí te genere una solución? ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, hemos arreglado varios vehículos, muchos de diferente tipo, y siguen saliendo cosas nuevas, ¿ok? Lo bueno es que cuando ya la experiencia ya la tenemos, pues podemos recibir esas nuevas fallas con un poquito más de calma, ¿sí? Con un poco más de serenidad, porque ya tenemos un respaldo, ¿verdad? Y no quedarnos en un solo punto, es decir, ver los problemas de diferentes perspectivas. No te aferres a que la caja es la que está mal. También podría ser otro módulo, otro sistema, como te acabo de decir hace un momentito. Y eso es importante. Quiere decir que nosotros también tenemos que ampliar, nosotros tenemos que aprender un poquito más de los sistemas del motor, de los ABS, de todo lo que tiene que ver con la caja. Y no nos hace daño ni nos va a afectar. Eh, no vamos a aprender a desarmar un motor y nada de eso, sino a conocer sus componentes que son críticos para su funcionamiento, porque los elementos críticos que hacen que el motor funcione bien afectan a la caja. Por eso es que nosotros los debemos de conocer. Y hay muchas cosas del día a día, porque así como la transmisión se van desgastando sus componentes, los componentes del motor también, pero sobre todo aquellos componentes básicos y sensores que son importantes. ¿Ok? Y corrigiendo eso que no es tan difícil, vuelves a hacer revivir la transmisión. Solo les voy a comentar algo que es muy común. En el filtro del aire está el sensor MAF, y luego el sensor MAF pasa por un conducto, una manguera, y llega a la mariposa de aceleración. ¿Ok? El MAF está en el filtro, el conducto llega a la mariposa. ¿Ok? Entonces la mariposa está haciendo la succión y el aceite pasa por el filtro, pasa por el MAF y llega a la mariposa. No, pues es súper, súper conocido que esas mangueras, que esos ductos, con el paso del tiempo se rompen, ¿ok? Pero la clásica es que muchos técnicos las parchan con una cinta y pueden trabajar un ratito con ese parche, pero el problema hay que entenderlo. ¿Por qué se partió el tubo? Porque se pone rígido. Primero, es flexible, muy flexible. Amortigua el movimiento de la transmisión, el motor, la posición es diferente y lo va amortiguando. Pero al pasar el tiempo, ese acordeón como que se rompe y el hecho de que se rompa quiere decir que no va a dejar de romperse. A veces hacemos un parche y ahora ya sale una grieta por el otro lado. Entonces, no podemos estar haciendo parches y parches. Una manguera dañada hay que reemplazarla. Porque muchos decimos, todavía te aguanta 3 meses. No, eso no existe. ¿Ok? Ese es un peligro. Un peligro cuando está rota. Porque ya vuelvo a repetir, tú le puedes poner cinta donde está rota y en poco tiempo se va a romper en otro lado. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que con la señal del MAF, la transmisión va a subir la presión. ¿Sí? El MAF es la señal de más fuerza en el motor, de incremento. Creo que se fue la señal. Alex, Alex. Ah, ya. Ok, fíjense bien. El MAF nos va a decir cuando hay menos o más potencia en el motor. Y esa potencia que tiene el motor
la vamos a ver en la presión. De tal manera que si esa señal falla, no vamos a poder tener una corrección de presión adecuada. Y al no tener la presión correcta, ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a rayar el variador. Qué chistoso, ¿no? Pero es algo que pareciera ser sencillo y no lo es. Entonces, digo porque a mí me pasó un colega que no quería hacer una caja CBT, me dijo, que yo se la hiciera, se la hice. Para mí quedó muy bien, pero yo ya le había comentado que la manguera estaba mal y le dijo al cliente y el cliente le dijo que en breve la iba a cambiar. Los dos nos equivocamos. Los dos cometimos un gran error porque el cliente se la llevó a Querétaro, el carro no sé, llegó muy bien y de regreso le falló. Pues ya el variador cuando llegó ya tenía mucha rebaba. Y la causa fue la manguera. Que si no hubiéramos dejado a que el cliente se llevara la camioneta hasta que no cambiara la manguera, uy, el cliente todavía no regresaría con nosotros. Todavía ni siquiera nos hubiera venido a visitar. ¿Ok? Entonces, son detallitos que nos tenemos que poner muy estrictos. El cliente va a decir, bueno, pues eso que tiene que ver, tú me estás arreglando la caja, ¿por qué quieres que haga esto? Si yo veo que un cliente es muy payasito, antes de, se lo puedo incluir en la reparación. Y le voy a cambiar la manguera porque ya la pagó. Porque hay veces que a la gente le tratas de explicar y explicar y explicar y no te entiende. O te van a entender a regañadientes, ¿ok? Entonces muchas veces si ves que el cliente no se va a prestar para que le puedas explicar, mejor cóbraselo y pónselo. Antes yo decía, oye, es que hay que cambiar el filtro del aire. Pues es que ya me estás cobrando mucho y ya no tengo, bueno, no lo cambies. Un filtro de aire puede provocar una señal errónea en el MAF y una presión baja. Entonces yo dije, pues, ¿por qué le estoy diciendo? No? Mejor sabes qué es lo que voy a hacer. Pues le cobro de una vez el filtro de aire y ya no le pregunto, se lo cambio. ¿Ok? Porque hay vehículos que tienen MAF y que el filtro de aire siempre está asqueroso, que es en el caso de algunas minivans. A eso yo les digo que a veces nosotros estamos aferrados en algo que a lo mejor no es la causa, que no es la causa de la falla, ¿ok? Cuando nosotros ya tenemos cierta experiencia, porque, miren, no es presumir, pero ya cuando has hecho varias transmisiones, conoces el comportamiento de las cosas, como que algo suena raro, ¿no? Entonces, bueno, es que haciendo ese tipo de procedimiento, muchas transmisiones quedaron. Estoy de acuerdo que en cualquier momento esto no va a ser el 100%, pero sobre todo porque haya otras cosas externas que provoquen un problema. ¿Ok? Y no nos debemos de aferrar que la caja sea la única, a menos de que haya evidencia de que el problema esté dentro de la transmisión, entonces ahí sí, ni hablar. Pues hay que volverla a revisar. Pero si no hay una evidencia 100%, podríamos intentar checar en otros módulos, ¿ok? En otros componentes, para ver si nuestro problema está ahí, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas de qué hablar que no se hablaban antes. Antes, cuando teníamos este tipo de temas, son carros muy recientes. ¿Qué podríamos estar diciendo de cosas que se desgastan y ese tipo de detalles? Antes no, pero ya han pasado, en 2013 ya pasaron 10 años o 12 años de que aparecieron esas transmisiones y hoy presentan algunas fallas que son diferentes. Por eso es importante actualizar estos temas y sobre todo para aquellas personas que todavía no han tenido mucha experiencia con estos sistemas y que les ayude a resolver todas las fallas que puedan venir. ¿Ok? Entonces, por eso quería que vieran ustedes los solenoides, para que no se espanten, cuando tienen códigos, no hagan caso a eso, sino que traten de ver si ese código que tienes ahí, búscalo en internet para ver si hay un boletín y entonces en ese caso no seguimos la carta de diagnóstico, sino nos vamos a dejar llevar por lo que el boletín nos dice. ¿Ok? Esa es la corrección correcta y adecuada. Cuando compramos un cuerpo nuevo, tenemos ahí un QR en el TR. Pero no creo que cuando tú compras un TR viene con el QR, no, esa es una etiqueta que se le pone
cuando estás poniendo un software y ese QR es el identificador del software. ¿Ok? Si tú cambias el TR, no va a venir con una etiqueta nueva, no va a venir con una etiqueta para que tú programes, no, nada de eso. Va a venir sin QR. ¿Ok? Eso es lo que usan el fabricante para decirle al técnico qué tipo de software tiene la transmisión, el TCM. ¿Ok? Y que además, por ejemplo, si ya cambiaste un cuerpo de válvulas nuevo, en el cuerpo viene una nueva etiqueta, entonces tendrías que quitar esa etiqueta y poner la nueva para que te sirva a ti como técnico saber que, que el sistema tiene un nuevo software. ¿Ok? Es eso. O sea, el TR nada más es un elemento en el cual montaron la etiqueta, pero bien le hubieran puesto en la misma, en otro lado, hasta en la misma TCM, ¿no? No, ahí escogieron el TR y ahí la pusieron. Si se te daña el TR y ya no le pudiste poner la estampa, no por eso va a fallar, ¿no? No, nada más es una información que se les ocurrió poner en el TR, nada más. ¿Ok? Bueno, hay veces que cuando uno tiene un problema en la CBT y está con el escáner, de repente borra los datos de calibración. Y cuando borra los datos de calibración, en tu tablero no va a aparecer parking en neutral. Y el carro ya como que hace cosas raras. ¿Ok? Porque nadie te dijo que no tenías que borrar esos datos. Y una manera de volver a lograr que aparezca la parking en neutral es volviendo a tomar ese QR y volviendo a recalibrar el sistema. ¿Ok? Con ese mismo QR. Ya cuando tú haces eso, otra vez vuelve a aparecer la P y la N y como que el vehículo mejora o vuelve a como estaba antes. ¿Ok? Es esa parte. Y cuando compramos el disco, digo, el cuerpo que es nuevo, y que además muchos dicen que si el 16 y el 17 es el mismo, sí hay una pequeña diferencia, pero como tal me parece que en algunas veces funcionan los dos. Entonces, tú tienes un cuerpo nuevo y te dan un disco. Obvio, ese disco no te sirve, pero para nada. ¿Por qué? Porque los escáneres no tienen lector de discos. El QR, que es el que está aquí en el disco, te puedes tomar una foto con tu celular para que con la cámara del escáner se pueda leer este QR y te cambie la calibración. Es lo que hacen los escáneres. Con su cámara leen el QR. No metes el disco. El disco es para el Consul 3 Plus, que lo introduces y también hace exactamente lo mismo que la cámara, ¿verdad? Y actualmente muchos escáneres pueden cambiar la calibración. Antes solo el equipo original lo podía hacer. Antes. ¿Ok? Y es lo mismo para la 16 y la 17. Casi es mismos pasos de diagnóstico. Bueno, eso es un kit de la JF 17 para Nissan. Miren, aquí hay dos nombres de la caja. RE0F10C, que también se convirtió en H y en J. No siempre se quedó en E. Y la JF017, 18 y 19. Ese tipo de transmisiones, es que el JF017 evolucionó a 18 y después a 19, ¿ok? Y RE0F10C evolucionó a J y a H, cambió la letra, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? 10 es 2013, la J y la H van siendo de modelos más recientes, lo mismo que le pasó al 17, que después se convirtió en 18 y en 19. Pues aquí tenemos este kit con este número de parte. No está el número de parte. Por acá debe estar su número de parte. Bueno, como quiera que sea, este lo pueden encontrar con Casanova, con 2007. ¿Ya? Porque, bueno, a veces tengo noticias buenas y a veces malas, pero a veces, créanme, desafortunadamente, que eh, a veces, aunque tengamos el kit original, a veces no nos sirve de nada. ¿Ok? Y les voy a explicar por qué. No es porque sea mal el kit,
Yo no quiero decir que los kits no sirvan, no, para nada. Pero tomen ustedes en cuenta que un kit original, de equipo original, pues está hecho para trabajar con componentes nuevos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que nosotros luego, cuando reparemos, hacemos reparaciones, nuestros componentes no son nuevos y tienen desgaste, ¿ok? Por eso les decía que luego los problemas hay que ver con diferente perspectiva. No se trata de decir, no, esos kits son bien caros y son una porquería, no sirven. Eso es mentira, no es cierto. Sí sirven. Pero a veces no se acoplan a cosas que tienen mucho desgaste. Y a veces ese desgaste no lo vemos nosotros. A veces tenemos que llevar una pieza a un torno para que la midan a milésimas y nos dicen, oye, es que esta ya se ve que está más abierta, o sea, ya tiene mucho desgaste. Bueno, una pieza muy desgastada que nosotros no la valoramos o que nosotros no tenemos los medios para medir ese desgaste, no funciona con una pieza nueva. ¿Por qué? Porque la pieza nueva está diseñada para trabajar con un diámetro en una polea y una polea desgastada se va arriba de ese diámetro por milésimas y con esas milésimas es suficiente para no sellar de manera adecuada. ¿Ok? Y vemos que dices, no, pues ya le puse este kit que es el más famoso y el más de máxima calidad y no funcionó. Bueno, no está funcionando por esa razón, porque nosotros estamos ocupando un kit muy bueno, pero en piezas desgastadas. ¿Ok? Entonces, ahí hay otra solución, pero ya no va a ser con este kit. Este kit es muy bueno porque tiene todos los anillos. Y déjame decirte que en un CVT, los anillitos que hay en todos lados de la caja no son reutilizables. Hay que reemplazarlos. Ese es uno de los grandes problemas que luego tenemos. Cambiamos nada más los anillos de las poleas y uno que otro que vemos ahí, pero no cambiamos todos. Y el error peor es no cambiar todos, porque todos los anillos van a trabajar con presión y ese anillo que no estás cambiando, entonces estás provocando una pérdida de presión por ese punto. ¿Ok? Tal vez no podamos ocupar los anillos de las poleas, pero todo lo demás lo vamos a ocupar. Yo ya lo he comentado con algunos amigos de Transtech para que ellos tomen en cuenta en este sistema y en otros sistemas que las juntas son, no sé, las premier, las mejores, pero tomen en cuenta que nosotros como técnicos a veces, que son muchas, cuando tenemos unas transmisiones, esas componentes de las transmisiones ya tienen un desgaste significativo comparado con una parte nueva. ¿Ok? Y ahí debe de haber una compensación de parte del fabricante para que se pueda usar, no sé, aquí hay dos anillos. Uno, si el carro no pasa de tanto kilometraje, y aquí hay otro, si tu transmisión ya tiene un montón de kilometraje. Entonces dirías, ah, me salvé, ¿no? Porque aquí vienen dos opciones y yo estoy en la opción número dos. O a veces estaré en la opción número uno, es decir, un carro no tan corrido y uno súper corrido. Eso es lo que hace falta a veces. Pues bien, entonces ese es lo importante, transmitirle un mensajito de cómo están aquí las cosas con las transmisiones, que es el tema que vamos a dar en línea y también lo vamos a hacer de manera presencial y en un ratito más les voy a compartir las fechas. Y el siguiente tema que vamos a tener nosotros en este mes de agosto va a ser este que está muy emocionante, ¿no? Las transmisiones Mazda FW6A que para que crean, que pasa igual que la otra, ¿no? Que antes estábamos acostumbrados a trabajar con estas Mazda, que están del 2017, poquito más recientes que las de CBT. Igual, ya no sabemos casi todas las fallas, ¿no? Pero está pasando exactamente lo mismo que les acabo de decir. No quisiera repetirlo, pero lo voy a repetir. Los vehículos tienen fallas en las cuales no precisamente la transmisión es la causante del problema. También hay otros factores, igual que lo dije en Nissan, que pueden ser otros módulos, que pueden ser otras partes, que el motor influye mucho, etcétera. Es lo mismo. ¿Ok? Y entonces eso también pasa con esta caja que la tenemos del 2017 y que equipa todos los carros de Mazda. ¿Sí? Ya hay versión pequeña, versión mediana y versión grande. Y casi todos los carros de tracción delantera de Mazda, que creo que no tiene de tracción trasera, van a ocupar una transmisión de este tipo, que no sé si más adelante hagan su evolución.
porque todos los vehículos que usaban transmisiones de 6 cambios hicieron una evolución para cambiar a 9 o para cambiar a 8 cambios. Y yo creo que más adelantito, que Mazda siempre va despacito, despacito, ellos no cambian luego, luego, o no cambian por cambiar, pero yo creo que más adelante, en algunos años posteriores, sí va a haber un cambio y es muy probable que ahora veamos Mazda con 8 o Mazda con 7 o Mazda con 9, pero estoy seguro que más adelante van a evolucionar esa parte. Por el momento todo es FW6A, L, también creo que hay GW6A, por ahí también hay otra versión, que prácticamente es la misma arquitectura, pero con ciertas componentes que van a estar más reforzados. Porque cuando hay un estándar en la potencia, en el tipo de motores, pues no hay tanto cambio en la transmisión. Pero cuando hay motores que pueden tener turbo, que pueden ser diésel, que pueden tener cosas diferentes, pues ahí tiene que haber una compensación y eso hace que la arquitectura no cambie, pero sí los componentes vengan más reforzados. Ese es un tema que lo tenemos nosotros desde, bueno, desde el 2017. Acá nos dice que la primera sistema le llamaban el Sky Active Drive en los Mazda cuando cambiaron su generación. Y obviamente no nada más vino una caja nueva, sino muchas cosas vinieron nuevas. Pues, a ver, déjenme checar aquí. Ay, no, en esta hojita no menciona el año. ¿En qué año aparecieron? ¿En qué año aparecieron estas transmisiones? Déjenme ver si en la siguiente hoja. 2014 es el Mazda 3. Aquí en México salieron, por ejemplo, las X3, las X5, no sé. No apareció en un carro esta transmisión, apareció en una SUV y después ya empezó Mazda 3 y todos los demás. ¿Ok? Cuando aparece este lema del Sky Active y cuando hay un cambio de generación, las carrocerías cambiaron, venían con todo, venían con queriendo hacer que tú te das cuenta que un carro jalaba muy bonito y de manera diferente. Esta transmisión, cuando ustedes la ven afuera, es decir, ya la bajaste del vehículo, es una transmisión que está austera 100%, no tiene nada por fuera. Y no estamos acostumbrados a ver una transmisión que no tenga sensores, el de entrada, el de salida, el TR. Pero esa está pelona, o sea, no se le ve nada, ni forma tiene, porque no tiene casi cosas alrededor. Cuando está puesta en el vehículo, bueno, pues se le ve el chicote, pasa por ahí unos cables, que no son cables bueno, sí, el arnés de la transmisión, se ve todavía más o menos, pero cuando tú la ves abajo sientes como que le falta algo a la caja porque se ve muy lisa, muy simple. Pero bueno, es la forma de identificar esta transmisión de 6 cambios, que es la FW6AEL. Y aquí tenemos un poquito sobre los vehículos. En el Mazda 3, motores 2.5, que un motor 2.5 es un motor grande. También en el 2014 y 16 hay 1.5 y 2.0. Obviamente el 1.5 la caja es más chica. Un motor 2.0 o 2.5 la caja es un poco más grande. En el Mazda 5 aparece en el 2014 y créanme que aquí hay algo que ahorita les voy a comentar. El Mazda 6, cuando hicimos este trabajo estábamos en el 2017, no sabíamos hasta dónde iban a llegar las transmisiones, pero son las que se siguen usando en el 2024, tal vez 2025. Entonces, el 2006, el Mazda 6, 2013 hasta el 2016, que en ese momento era lo más actual, y todos tienen motor 2.0, 2.5, solo el Mazda 3 llega a tener 1.5. Ahora, aquí sí, la Mazda CX3, 1.5 y 2.0, y la CX5 con 2.0, no se alcanzó a ver ahí. Pero bueno, ahora aquí viene algo interesante. Por ejemplo, la CX3 ahora se llama CX30 y la CX5 se llama CX50 y la CX9 CX90. Es decir, le pusieron un cerito. ¿En qué año? Me parece que eso fue en el 2000.
17, algo así, que a todas las X3 y X5 les agregaron un cero más, ¿no? Pero ahí están esas cajas, tienen algunas ya más actuales, más recientes, tienen el sistema Start Stop. Start Stop ya está incluido en ese tipo de sistemas. Tienen un convertidor que hace que esta transmisión de alguna manera sea especial en su momento, porque en su momento no todos los vehículos usaban el convertidor como aquí se va a usar. En este sistema que es FW6A Skyactiv Drive, el TCC trabaja desde primera. Es de cuenta que lo que quería Mazda es que esto funcionara como si fuera un doble clutch húmedo o seco, que el TCC trabajara desde primera. ¿Ok? Hizo un convertidor internamente muy especial para que el conductor que sintiera esa aplicación y que sintiera más fuerza en el manejo. ¿Ok? Esa es la idea de esta transmisión. Y una de las grandes mejoras fue precisamente en el convertidor. Actualmente ya muchas transmisiones programaron el TCC para ocuparse desde segunda o inclusive desde primera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues los convertidores se van a acabar más rápido que la misma caja, porque si van a estar ocupando sus pastas más tiempo, pues obviamente conforme va pasando el tiempo, pues, o sea, se van a acabar más rápido los discos. Y vamos a tener códigos de TCC más rápido de lo normal. Tipo de aceite. El tipo de aceite que tenemos aquí es una transmisión asiática. Ya después tenemos aquí algún amiguito que nos va a hablar después más adelantito sobre los aceites. Bueno, no hoy, ¿verdad? Los aceites originales. ¿Ok? Que son muy importantes. El funcionamiento de una transmisión y vida depende mucho del fluido que tú ocupes, ¿verdad? La vida se alarga, el funcionamiento es más correcto cuando el fluido es el correcto. ¿Por qué? Porque cuando se diseña una transmisión, se está calibrando con un tipo de fluido. Si tú cambias el fluido, es probable que la transmisión también funcione, pero la TSM va a tener que hacer muchas cosas para poder trabajar con ese sistema que no es el tipo de viscosidad, tipo de cualidades del aceite, a lo mejor lo va a lograr, pero si tú pones el original, rápidamente la transmisión aprende a trabajar. ¿Ok? Sí tiene una bayonetita de plástico la transmisión, que en algunos casos no está tan accesible como uno quisiera, es decir, no llega si la quitas, ¿no? Viene atornillada, y luego si viene caliente, pues la capacidad es entre 7,8 a 8 litros y aguas, porque luego hay temperaturas que se recomiendan para hacer el chequeo correcto. El aceite se llama FZ, ATF genuino, ATF FZ. Creo que también eso viene aquí en la bayonetita. El FZ es este aceite. Son aceites que vino la tendencia de los fluidos LB y ULB, los aceites más delgaditos. Cuando los aceites son muy delgaditos, cuando pasa el tiempo, a las transmisiones les falta aceite. Hemos acostumbrado aquí a los clientes que tienen ese tipo de transmisiones a que vengan cuando menos una vez cada 8 meses o cada año, porque a veces su carro está trabajando con bajo nivel de aceite y eso va a generar muchas fallas en la transmisión. Y sí, en efecto, muchas veces hemos salvado transmisiones que ya vienen jaloneándose, que ya se viene prendiendo el foco y con poco kilometraje. Y la causa de esa falla ha sido un nivel de aceite bajo. ¿Okay? Entonces, la prueba correcta sería a los 50 grados. Para que todo coincida, para que todo sea correcto. Hay mucho trabajo con estas cajas. Mucho, mucho trabajo. Yo recuerdo que nosotros nos llegaba una, luego nos llegaba la otra y se tarda mucho tiempo en haber mucho movimiento. Pero actualmente es más frecuente este tipo de trabajos que anterior. Es el tipo de planetas que se van a manejar y el uno va sostenido en el housing por una tuerca enorme, una tuerca muy grande.
la cual debes de conseguir el dado para poder aflojarla de una manera muy fácil, en lugar de darle con el cincel y el martillo. Fíjate que aquí va a tener dos cloches que van a ser los que conduzcan el torque y vienen juntos los dos, low clutch y high clutch. Y tenemos un tercer elemento. Para conducir el torque de esta transmisión de 6 cambios, efectivamente tenemos al low, tenemos el high, pero también tenemos el planetario, el solar del planetario 3, que si más no recuerdo, creo que es el que se va a utilizar en reversa. Ese tipo de turbina que vamos a tener aquí, y esos elementos, la turbina es la que transfiere la fuerza, embrague low, high y solar son los que van a generar el movimiento en la transmisión. Ahora los frenos que se van a ocupar aquí, pues tenemos el de baja reversa y adentro de la tapa hay dos que son muy importantes para los cambios. Tenemos a segunda, sexta y a tercera, quinta y reversa. ¿Ok? Y nuestro sprague es de matraca. Este sprague es delicado, es causante de muchas fallas en esa transmisión, o era el causante de muchas fallas. Estoy seguro que este diseño ya se mejoró, pues que era muy común ver que los carros llegaran con pedacitos de sprague, ¿ok? Pero yo pienso que ese diseño ya como todas las cosas que llegan a estar mal, se corrigen y ya no dan la guerra que dieron hace tiempo. Bueno, aquí la intención que teníamos en ese entonces es que nosotros ya veíamos que las cajas de planetarios estaban yendo hacia un futuro en donde se iban a convertir en transmisiones multicambios. ¿A qué nos referimos con multicambios? Pues mira, antes, hace mucho tiempo, las transmisiones se estandarizaron en 4 cambios. Después, una que otra llegó a ser de 5. Había más de 4 y bien poquitas de 5, pero como que todos estaban estandarizando en 4. Pero de repente surgen cajas de 6 cambios. ¿Y qué creen? Que la idea de esas cajitas de 6 cambios, primero, o sea, yo creo que todos tenían la idea, ¿no? Pero ¿quién salió primero a poner cajas de 6 cambios? Pues ahí sí. Eh, Casi al mismo tiempo ZF, ¿ok? ZF es de Europa, ahí sí es de Japón, ¿no? Pero esa competencia que había en las transmisiones provocó una fiebre en cajas de 6. Es decir, cuando empiezan a salir cajas de 6, en este caso Mazda también tiene 6, parece que se contagiaron, pues muchos vehículos empezaron a sacar cajas de 6. No se querían quedar atrás y muchas fábricas como Honda, como Chrysler, Ford, ya había cajas de 6, pero por ejemplo para otras fábricas fue la oportunidad de hacer sus propias cajas de 6 y parece que antes del 2020 el estándar en los vehículos era la caja de 6, era lo que ya se hace ratito. Porque actualmente el estándar empieza a moverse hacia 8 y 9. Es decir, un atractivo de los fabricantes es que el conductor vea que hay más cosas que moverle al carro. Y eso provoca que estas cajas que estaban estandarizadas en 6 cambios empiecen a buscar hacer de 8 o de 9. Muchas veces ya no tanto de 7, porque entre 6 y 7 casi no hay diferencia, sino que buscan algo más, algo más. Pero bueno, por el momento el trabajo, ¿qué te diré? Más del 50% de los vehículos que llegan al taller son transmisiones de 6 cambios, tracción trasera o tracción delantera. Es lo que predomina, pero que empieza a cambiar, que empieza a mudarse a los 8 y 9 cambios. Pues ya hay muchos vehículos con esos cambios. Por eso no dudo que en cierto tiempo, no muy lejano o mediano plazo, Mazda también decida, con esta misma idea que tiene de 6, aumentar su número de cambios. ¿Ok? Bueno, pero antes lo que decía que explicábamos, me gustaba a mí explicar, sabiendo que eso se estaba convirtiendo en multicambios, que fuéramos más conscientes en el conocimiento de los planetarios, en el conocimiento de cómo
cómo se trabaja con los planetarios. Pero los planetarios trabajan con los embragues. Los embragues van a tomar el mando de un engranaje del planetario. Y en una caja que tiene 6 cambios, por ejemplo, puede tener 3 conjuntos de planetarios y pueden trabajar en serie, pueden trabajar en paralelo. Pero lo más importante es que nosotros estemos conscientes de qué clutch, no sé, por ejemplo el high clutch, con qué engranaje va a trabajar, o engranajes, porque a veces son dos, el clutch del low, el clutch de high, el de tercera, quinta reversa, hermanar la idea del engranaje con el embrague. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos llegar tan tímidos, tan sin información, cuando queramos trabajar con cajas de 8, 10, de 9 cambios. Cuando ya tenemos muchos cambios y no entendemos todavía la de 6 cambios, pues no creo que se nos facilite el saber que una transmisión ya tiene mucho más engranajes, al contrario, se nos va a complicar y es importante irnos familiarizando con estos detalles de cómo funcionan los planetarios cuando tenemos multicambios, cuando son más de 5 cambios los que tenemos en la caja, ir conociéndolos, cómo se configuran esos planetarios. Y esa es la idea que teníamos en este curso, que fue un seminario que ofrecimos, tratar de conectarlos, de cuál era la manera en que los planetarios estaban funcionando en esta caja de 6 cambios. La verdad, eh, ayudó mucho porque, vuelvo a repetir, ya en ese momento empezaba la fiebre de los 6 cambios y ese era un ejemplo para entender cómo estaban funcionando esas cajas. Y aquí tenemos la tabla de aplicaciones que en ese entonces, fíjense, esta tabla la hicimos por planetario. Es decir, tú ponías el clutch que iba a trabajar no sé, en reversa, y también lo ponías en los planetarios en donde influía, en donde ese embrague al aplicarse, trabajaba en ese planetario. ¿Ok? ¿Para qué? Para que vayas empezando a relacionar los clutches con los engranajes y mecánicamente tengas una habilidad más fuerte en entender cómo estas cajas multicambios funcionan. Es que nosotros tenemos siempre una desventaja. Todos los sistemas mecánicos no los inventan los técnicos, sino los inventan los ingenieros, aplicando matemáticas, física y muchas cosas importantes. Y nosotros somos técnicos, es decir, nosotros tenemos que abrir, cerrar esos diseños y hacerlos que funcionen. Pero no conocemos de física, no conocemos tanto de matemáticas, sin embargo, la observación te ayuda muchísimo a entender que hay una correlación entre los componentes. Y eso es muy importante, que tú entiendas la correlación que hay en los componentes, porque eso te va a servir a entender otras transmisiones. No me lo van a creer, pero hay cajas que funcionan exactamente de la misma manera y nosotros no lo percibimos. ¿Por qué no lo percibimos? Porque en esta caja los componentes son más grandes y en esta más chiquitos. O simplemente los componentes no se parecen. Pero si tú configuras el planetario, te vas a dar cuenta que es lo mismo. ¿Ok? Hay muchas transmisiones que son lo mismo, pero a veces ni cuenta nos damos, porque no nos prestamos tanta atención en cómo los cloches y los engranajes trabajan en pareja. ¿Ok? Una vez que empezamos a ver esas cosas, vamos aprendiendo más de los planetarios. Y aquí hay algo que antes sucedía muchas veces. Oye, no puedo desarmar la transmisión, no, ya la desarmé, pero ¿qué le hago? No tengo el manual. Ah, caray. No tengo el manual y no sé para qué sirve esto, para qué sirve esto, aquello. Antes era muy común eso. Pero yo les decía a los muchachos, es que aquí falta algo. Si tú sabes cómo trabajar una caja, a lo mejor es importante un manual, desde luego, pero aunque no lo tengas, puedes encontrar quién trabaja en reversa, quién trabaja en tercera, quién trabaja en segunda. Y no es necesario o no que te esperes a que llegue el manual. Esas eran las ideas de antes y que ya estábamos viendo, que ya estábamos preparándonos a cosas nuevas, que iban a llegar cosas nuevas. ¿Ok? Entonces, aquí está la explicación de los planetarios, de los puntos importantes que hay que entender y bueno, luego lo que todos sabemos, el desglose de los discos, del paquete, del ajuste que debe de tener el clutch, ¿verdad?
de que identifiquemos cómo se van a aplicar los componentes, a través de qué orificios. Entonces, en fin, eso es muy interesante, muy importante. Son ejemplos que nos van a ayudar eh, a trabajar con cosas modernas y a entender cómo es que funcionan las transmisiones modernas. Y no me lo van a creer, pero cuando se hace la fiebre de los 6 cambios, las transmisiones son más sencillas. Es decir, como que las simplificaron. En lugar de hacerlas más complicadas, las simplificaron y las hicieron más sencillas. En lugar de aumentar los cloches, disminuyeron los cloches. En lugar de aumentar más planetarios, disminuyó todo. Todo se hizo más compacto. Porque antes era, si la caja es de 4 es chiquita, si la caja es de 5 es más grande, si la caja es de 6 más grande. Y entre más cloches tengas y más cambios, más grande. Se rompió la regla porque la caja de 6 estaba del mismo tamaño que una de 4 o que una de 5. Entonces fue realmente una revolución, fue un cambio notable, que entonces las transmisiones vienen más eficientes. Al tener menos componentes y más cambios, eso lo dice todo, ¿no? Son más eficientes y es el mejor momento para poder entender cosas simples, tampoco son cosas complicadas, de cómo interactúan los planetarios con los cloches. ¿Ok? Eso era lo que estábamos viendo en ese entonces, preparándonos a esta y más transmisiones que estaban por salir. Y ahora eso aunque está la fiebre de las cajas de 6 cambios, ya empieza a quedar atrás por los nuevos modelos. ¿Ok? Todas estas transmisiones no son tan complicadas, pero ojo, hay que tener mucho cuidado en los ensambles, porque esto requiere de atención, nada más. Mira, cuando hagas esto, haz estos pasos, porque si no los haces vas a estar perdiendo mucho tiempo en el ensamble. ¿Ok? Ya cuando haces este sistema, rápido vas a armar. Si todo tiene un chiste, cómo armas, cómo desarmas, va a ser, porque hay muchas piezas que están ahí amontonaditas y tienen un orden, y si tú no usas ese orden, que tiene una cierta lógica, entonces vas a estar armando, desarmando hasta que te quede bien, y vas a ocupar mucho tiempo. ¿Ok? Entonces aquí venimos con unas explicaciones muy buenas para que podamos entender el ensamble, el desensamble, el por qué esto, el por qué aquello. Y la manera en cómo trabaja una caja de estas es igual a todas las demás. ¿Sí? Lo que va a cambiar es el tamaño. Ah, es que esta caja es más chiquita, esta es mediana, es más grande. Pero vuelvo a repetir, la base es la misma. Y acá tenemos este Sprague, que la verdad es de paletitas, muy buen diseño y toda la cosa, muy práctico, muy funcional, pero los primeros diseños fueron malísimos. El Sprague tiene dos funciones, funciona como Sprague, pero también es la placa del clutch de baja reversa. Entonces yo creo que le faltó consistencia, fuerza, porque se rompían estos Sprague y luego sus partes salían por todos lados. También hubo detalles en rodamientos, pero vuelvo a repetir, muchas cosas quedaron en el pasado y se fueron mejorando. Aquí vamos a ver cómo es el convertidor por dentro, en el cual también ya es una nueva generación de convertidores que son más delgaditos, más altos, más delgados, con álabes en turbina, en impulsor, en el estator, álabes más pequeños. Los álabes, el estator se convierte en una pieza que antes era ancha, muy delgadita. O sea, hubo muchos cambios en este sistema. Y vean ustedes el tipo de discos, es un clutch completo que está en la transmisión con discos de pasta, con una pasta muy gruesa, porque vuelvo a repetir, esto se está preparando para aplicarse desde primera. ¿Ok? Ahí están sus disquitos de convertidor. Por atrás todos son de metal, pero por la parte de enfrente todos son de pasta. Entonces tenemos dientes externos y dientes internos. La flecha que siempre tiene anillos, que siempre tiene sellos y que son importantísimos para el buen funcionamiento de un convertidor, tanto cuando se aplica el TCC como cuando no se está aplicando el TCC. Y bueno, después viene la bomba,
en cuerpo de válvulas, los elementos importantes que necesitamos saber en una transmisión, las pruebas para una vez que ya armaste la transmisión, cerciorarte de que los componentes trabajen, actúen de manera eficiente. ¿Sí? Cuerpo de válvulas que es guerroso con ganas, latoso con ganas, pero no latoso luego, luego, sino que conforme va pasando el tiempo y no le das mantenimiento a la transmisión, entonces vamos a tener problemas con el cuerpo de válvulas. ¿Ok? Es muy común que se tenga que reemplazar. Hay mucho que saber de estas cajas. Hay mucho que saber de la Mazda y también saber mucho de nuestras transmisiones de Nissan. Bueno, pues vamos a terminar aquí esta charla, bueno, esta información que ya compartimos. Vamos a platicarles de las fechas de, eh, en las que se va a impartir estos cursos. Y también vamos a compartirles un link para que ustedes, si tienen interés o si quieren más información relacionada a los cursos, pues se den de alta en el link para que podamos tener comunicación con ustedes. ¿Ok? La mayor parte de nuestra comunicación es a través, primero, por WhatsApp. ¿Sí? Porque hay muchas personas que se comunican, pero la verdad es que su interés no es en los cursos, no es como entre técnico y técnico, entre transmisionista y transmisionista, ¿no? A veces no es malo comunicarnos con la gente que a lo mejor ellos se dedican a los motores o otra cosa, pero ya no es el mismo sentido de comunicación. Por eso es que a veces no necesitamos hacer en contacto, sino a través de los mensajes nos podemos entender perfectamente. Y aquellos técnicos que somos transmisionistas que tienen dudas, pues a veces después de un mensaje hacemos llamadas, nos comunicamos también por el teléfono para poder entender sus consultas, sus preguntas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso es que el primer contacto casi siempre lo hacemos a través de WhatsApp y de ahí lo filtramos para saber si realmente tú necesitas algo más o con algo sencillo podemos comunicarnos. Bien, entonces fíjense bien, para las transmisiones JF017 y 16 de Nissan, que son CBT, ampliamos el curso a 6 sesiones. 6 sesiones, ¿ok? Esto quiere decir que podemos abarcar un montón de cosas relacionadas a estas transmisiones porque hay muchas dudas. Y yo pienso que si hacemos un curso corto, nos quedaríamos a la mitad de las dudas y todas las cosas que se requieren para esas transmisiones. Entonces, el curso de JF017 y 16 se inicia el día martes en línea se inicia el día martes 12 de agosto. ¿Ok? 12 de agosto. Esto lo estamos haciendo para que se preparen con tiempo. Y no digan que no les avisamos. Desde hoy, ya saben, empezamos el 12 de agosto con el curso de 6 sesiones, JF017 y 16, vamos a abarcar las dos. Y va a terminar el 16 de septiembre. 16, 17 de septiembre. En septiembre terminamos. ¿En qué horario? De 7 a 9 por Zoom. El plataforma de Zoom lo vamos a estar transmitiendo ahí en línea. ¿Ok? El presencial para este tema es los días domingo, ¿no? Los días domingo y va a iniciar el 17 de agosto y va a terminar el 21 de septiembre. ¿Ok? Bien, y para la transmisión de Mazda, esta es de 4 sesiones, esta no es de 6 sesiones. Y la vamos a iniciar el 13 de agosto y la vamos a terminar el día 3 de septiembre. ¿Ok? Este mismo curso lo tenemos presencial los días sábados. El de Mazda lo tenemos los días sábados, inicia el día 16 y termina el día 6 de septiembre. ¿Ok? Los cursos presenciales los tenemos en la Ciudad de México, en CDMX, en la alcaldía de Xochimilco, en donde también les vamos a compartir la ubicación o también les podemos decir que lo pueden checar en Google Maps. ¿Ok? Ahí está nuestra ubicación. Todos los interesados se les comparte ubicación para que puedan llegar sin ningún problema con las recomendaciones necesarias.
Y todos los que quieran la línea, pues ya saben que los días martes iniciamos de 7 a 9. Y en línea también hay algo interesante, pues hay veces en que se va el tiempo y a lo mejor tú tenías una pregunta, pero se te fue el tiempo. Entonces, en Zoom tienes la opción de que tú puedes dejar una pregunta que nosotros la podemos revisar y le podemos darte una contestación. Podemos contestar tu pregunta, te podemos dar una solución. También los cursos que nosotros ofrecemos tienen asesoría técnica. En el momento, si tú tienes un vehículo trabajando con una caja de Mazda o una caja de Nissan, tienes asesoría. Es decir, no tienes que estar conectado en el curso. Nos haces una llamadita, nos mandas un mensaje y ahí podemos ayudarte con las dudas que tú tengas. Además, los cursos incluyen manuales. ¿Ok? Es decir, aparte de que estás viendo tú la clase en línea, también incluye manuales. Lo mismo también es en los cursos presenciales. Si tú estás tomando un curso presencial, en ese momento puedes tener asesoría técnica y también puede incluir manuales. Ahora aquí pasa lo siguiente, no porque ya acaba el curso ya nos deslindamos, es decir, bueno, ya acaba el curso, ya no te ayudo. No, a veces también los apoyamos por lo siguiente, porque a lo mejor tú estás tomando un curso y en ese momento en tu taller no hay ningún Nissan CBT. Pues no, tampoco te puedo decir, bueno, pues no es mi problema, ¿no? No, cuando tú a veces tienes un problema de CBT y tomaste el curso y no habías hecho ninguna consulta anteriormente, no pasa nada. O aunque hayas hecho consultas, no pasa nada. Eh, Aquí hay una retroalimentación. Nosotros te apoyamos en los problemas que aparecen en los carros y nosotros también aprendemos. O sea, por eso es que nosotros no lo vemos como una carga, ¿ok? Sino que son las experiencias que compartimos nos ayudan a los dos. Nosotros vamos retroalimentándonos con esos detalles que tienen ustedes y ustedes lo importante es que puedan resolver los problemas. ¿Ok? Entonces, en todas las charlas técnicas vamos a compartirles nuestros números de contacto para que si ustedes quieren hacer alguna aportación eh, o tienen alguna duda, pues se podamos resolver. ¿Ok? Fíjense que una cosa que nosotros hemos adoptado desde hace tiempo, desde hace algunas charlas anteriores, es que si ustedes quieren adelantar un anticipo a un curso, se quieren registrar en el de Nissan, en el de Mazda, en el que ustedes quieran, y ustedes aportan algo, esa cantidad que aporten será descontada del precio total del curso. ¿Ok? Eso es lo que hacemos en cada. La cantidad tiene que ser menor a 500 pesos. Puede ser de 500 o menor, y esa cantidad que ustedes están adelantando se les descontará del costo total del curso. El costo de las cajas de Nissan es un poquito alto, bueno, digo, un poquito más alto que el de Mazda, ¿ok? Porque incluye dos temáticas, pero no crean que va a subir al doble, no, para nada, solo es un pequeño ajuste, ¿ok? Nada más. Y lo estamos haciendo por apoyar todas aquellas dudas que muchos técnicos tienen todavía, pero que no son esas dudas complicadas, ¿verdad? Esas dudas complejas, sino que son cosas que a nosotros ya nos han sucedido y podemos apoyarles perfectamente para que puedan solucionar ese tipo de problemas. Y creo que va a ser todo. Por favor, llámenos, estemos en contacto. La verdad es que yo creo que todos necesitamos una ayudadita en cuestión de, a veces tenemos la idea de cómo trabajan las cosas, de cómo funcionan, ya hemos resuelto problemas, pero como que falta un huequito que hay que llenar para poder ser más, para optimizar más el trabajo, para aclarar dudas que nos van a hacer crecer más. ¿Ok? Espero que les haya servido esta información que compartimos este día. Y la verdad es que me gustaría que nos llamen, que se vea ese interés que hay por el aprendizaje de las transmisiones y comentarios también estamos listos a escuchar y contestar para ayudarles. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente temática. Gracias.